Bienvenidos. Hemisferios te invita a deambular por la frontera entre la ciencia y el arte, lo técnico y lo cultural. 30 minutos para analizar pasado, presente y futuro de la creatividad humana. Hemisferios. Un programa que te va a abrir la cabeza. Tripulación de Hemisferios, ¿cómo están? Bien, Aníbal, algo mareados, pero bien. Y sí, Andrés, es de esperar. Viajamos en el tiempo unos 14.000 millones de años. Ah, la pelota, Diego. Como suponíamos, podríamos estar en el origen de los tiempos, o antes, o poco después. No se ve absolutamente nada a través de las ventanas de la nave. Tranquilo, Ángel. Por suerte, y aunque parezca mentira, el mecanismo radial de la Rocinante, llamado espíritu de la radio, emite unas ondas permanentes, ondas radiales, que parecen tener un alcance extradimensional, y podemos contactar con un especialista en la materia. Así es, por eso, para encarar al principio de los tiempos con todos, conseguimos entrevistar a un experto. Estamos en comunicación con Matías Saldarriaga, licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires en 1994, doctor en Física del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1998 y desde el 27 de abril de este año, flamante miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, institución que reúne a varios de los científicos más prestigiosos del mundo. Sí, Diego. La investigación del doctor Saldarriaga se enfoca justamente en descifrar cómo fueron los primeros instantes del universo, y se consolidó como un astrofísico teórico reconocido internacionalmente por sus contribuciones, que se centran en entender las claves ocultas en el fondo cósmico de microondas y en la distribución de materia en el universo actual. Matías, es para nosotros un gran honor poder establecer contacto con vos y te damos la bienvenida a este programa de Hemisferios. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por llamarme, un gusto. Bien, la primera pregunta que queremos hacerte tiene que ver con los inicios de tu vocación científica. ¿Podrías explicarnos qué fue lo que hizo que un alumno de una escuela secundaria argentina de repente se decida a estudiar el origen del universo y termine en el mismo lugar en el que trabajó Albert Einstein? En mi carrera en el secundario, en la Universidad en Buenos Aires y acá en Estados Unidos, siempre tuve bastante gente que me abrió las puertas y me ayudaron. Y así fue como fui llegando a distintos lugares. También la razón de estudiar sobre los orígenes del universo siempre me interesó. Cuando era chico miraba el programa de Cosmos de Carl Sagan, que lo daban en la tele en ese momento. Pero también fue un momento cuando llegué a Estados Unidos, que era un área muy donde estaban pasando muchas cosas y había muchos experimentos nuevos. Así que también era un buen área para dedicarse. Mirá, qué bien. Hola, Matías. Ahora te habla Ángel. Es realmente un gusto contar con un experto como vos para tratar un tema tan apasionante como lo es el origen, bueno, de todo, incluso del tiempo, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la población asocia este momento con el Big Bang. El origen del universo. Así que arrancando por lo básico, seguramente todos tenemos un concepto al respecto, pero ¿qué es el Big Bang? Y el Big Bang es la historia que vemos de nuestro universo, que la vemos a través de distintas observaciones con nuestros telescopios. Vemos que si miramos muy atrás en el tiempo, el universo era muy distinto de lo que es ahora. Cuando sacamos fotos a distintas partes, como eran atrás en el tiempo, y empezaron mucho más denso de lo que es hoy, mucho más caliente de lo que es hoy, expandiéndose mucho más rápido de lo que se expande hoy. Y con el tiempo el universo se fue enfriando, la materia se fue diluyendo y la expansión se fue frenando. Esa historia de todo lo que pasó, que fuimos recopilando, es lo que llamamos el Big Bang, porque parece como si todo empezara de una gran explosión o de un evento muy cataclísmico al principio, y todo como una gran explosión, similar a lo que pasa si uno ve una explosión de verdad de una bomba. Al principio todo está mucho más caliente y se
se expande rápido la explosión y después se va frenando y se frena del todo. Similar es lo que pasa en la historia de nuestro universo y por eso ese nombre le fue dado. Hola Matías, Diego te habla, buenas tardes y encantado de hablar con vos. Contanos un poco, ¿qué tal? Contanos un poco sobre tu trabajo de tesis de doctorado que según entendemos permitió precisamente desarrollar un programa que hoy nos permite estudiar esa radiación remanente de aquel primer instante de la vida del universo, ¿no? Sí, en el momento que yo estaba empezando el doctorado, terminando la tesis de licenciatura en Argentina, empezaron a haber observaciones de lo que estaba pasando en el universo 380.000 años después del Big Bang. Hoy estamos a 14.000 millones de años después del Big Bang. Y esas observaciones nos permitieron eventualmente determinar la composición, de qué está hecho el universo, cuán viejo es, todos esos números que hoy sabemos en gran medida fueron de entender lo que se veía en esas observaciones, pero para hacer eso era necesario poder calcular para universos que tuvieran distintas composiciones, para las distintas posibilidades que en ese momento no sabíamos sobre qué era exactamente cómo es el universo, de qué está hecho, qué es lo que uno debería ver, y eso es lo que yo calculé. El programa que yo hice permite hacer eso, predecir lo que esas observaciones deberían ver bajo las distintas opciones, y usando eso fue que en definitiva con todas las nuevas observaciones que ocurrieron pudimos determinar cuán viejo es el universo, de qué está hecho, que hay materia oscura, y un montón de otras propiedades, que está lleno de neutrinos. Muy bien, muy interesante. ¿Y en qué tema te encontrás trabajando ahora? Ahora, bueno, trabajo en cosas de cosmología, pero también estoy trabajando en cosas de ondas gravitacionales que fueron detectadas hace poco por el experimento LIGO, y estoy trabajando en analizar esos datos de otra manera diferente y buscar lo que estas ondas gravitacionales nos permitieron ver, ejemplos de agujeros negros que chocan y se forma un agujero, de dos agujeros negros terminan formándose uno solo, y los vemos a través de bastante lejos nuestro, y están pasando en todos lados, y bueno, poder entender de dónde vienen esos agujeros negros. Bueno, la verdad que es un tema bastante apasionante. Me imagino que vos lo debes vivir, ¿no? De trabajar con eso. Yo como químico... Sí, la verdad. Sí, ¿no? Una de las razones por la que soy científico es por uno de los cuestionamientos que me hice siempre, de dónde venimos, qué es el Big Bang. Y bueno, y últimamente se mencionan ciertas teorías o hipótesis que parecen medias locas para quien no conoce mucho. Por ejemplo, vos decías antes que el Big Bang es como dice, sería la traducción, una gran explosión. Pero hay una teoría o hipótesis que diría que más que una gran explosión hubo una gran inflación. Que si bien suena parecido, hay ciertas diferencias que explican que de alguna manera, hay ciertas diferencias que explican de alguna manera la forma del universo conocido. ¿Vos nos podrías hablar de esa teoría del inflatón o de la inflación y cómo surge esa inflación? Sí, lo que les dije hasta ahora, digamos, si quieren, es la parte de la historia del universo que la entendemos muy bien porque tenemos fotos, encontramos cosas, y uno siempre se pregunta qué vino atrás, qué empezó, por qué el universo empezó, o cuando lo vemos tan atrás estaba expandido tan rápido y era tan caliente, y por qué dura tanto el universo, cómo es que dura 14.000 millones de años. Para responder todas esas preguntas, tratando de responder todas esas preguntas, surgió un posible candidato de qué es lo que podría estar pasando antes de esa primera parte del Big Bang que ya entendemos muy bien, y es una de esas posibilidades es que el universo estaba
expandiendo de manera acelerada durante una época que llamamos inflación y que tiene un montón de características y nos permite calcular lo que pasaría después y lo que termina después de ese periodo de inflación. El universo que queda es exactamente como el que vemos. Esa es la razón por la cual creemos que tal vez ese periodo de inflación ocurrió. Lo más interesante es que una de las cosas que pasaron en estas últimas décadas fue que de alguna manera encontramos algo que tal vez haya quedado desde ese momento de la inflación, y es lo que estamos tratando de estudiar ahora para ver si encontramos suficientes pistas en eso que quedó de ese momento para convencernos si realmente esa inflación pasó o no pasó. No es algo de lo cual estemos 100% seguros todavía, mientras que hay muchas otras partes de la historia del universo en las que estamos muy seguros porque las vemos con el telescopio, pero esta parte todavía no, o sea, tenemos ciertas evidencias a favor, pero tal vez no son lo suficiente para estar seguros. Claro, sí, entiendo, son como hipótesis más que teoría capaz un poco aventuradas. Por ejemplo, yo tengo entendido a Roger Penrose, bueno, quien era el director de doctorado de Stephen Hawking, que como sabemos dedicó su carrera a estudiar los agujeros negros y el origen del universo durante 50 años más o menos. Roger Penrose mantiene que el universo puede venir de un ciclo de expansiones y compresiones de universos anteriores. O sea, esto no entraría dentro de la definición de una gran explosión, sino más bien de una regeneración cíclica del universo, una cosa que en inglés tiene las siglas CCC, que parecería ser una nueva perspectiva muy interesante. Pero ¿vos qué pensás al respecto de esta hipótesis? Me parece que esa hipótesis es como una especie de contrincante o de otra posibilidad comparada con esta teoría de inflación que vos mencionaste. De la teoría de inflación tenemos cierta evidencia a favor, es mucho más concreta que esta otra idea de Penrose, que es mucho menos concreta, casi no se puede calcular nada usándola, no tenemos grandes evidencias a favor, bueno, de que eso sea correcto. Es una hipótesis aún un poco más out there, que diríamos en inglés, como más que tiene mucho menos sustento en cosas que ya sabemos. Claramente a medida que vamos mirando para atrás en la historia del universo, tenemos menos y menos información, y los procesos físicos que están desde las observaciones tenemos menos información concreta, y los procesos físicos que están pasando son cada vez más y más alejados de lo que ya pudimos medir en el laboratorio en la Tierra, con lo cual cada vez todo se vuelve un poco más más difícil de entender si podemos decir algo o no, y ya para cuando llegamos a del origen del universo, como esta idea, digamos, de Penrose, ya es mucha especulación basada en poca evidencia, en mi opinión. Y cuando a uno no le alcanza la ciencia para reunir evidencia para sus especulaciones, bien puede hacerse del arte, para por lo menos mantener la intriga de forma elegante. Por ejemplo, los finlandeses de Amorphis no vacilan en empezar un tema diciendo: deseo cantar sobre el tiempo antes del origen, cuando nada era todo, pero ¿cómo cantar sobre nada? Por eso canto sobre el comienzo, la conmemoración de la creación, los fines de la nada, la materia de la concepción. Este tema está incluido en un disco que se llama como nuestro programa de hoy, El origen de los tiempos. Y si quieren más de estos hermosos versos, escuchemos entonces a este tema, The Beginning of Time, el comienzo del tiempo, por Amorphis. I have a wish to see the
Y así pasaba este tema de Amorphis, cuya letra traducida encontrarán en nuestra página de Facebook Hemisferios 1240. Una cuestión un poco más, menos científica quizá, pero que vale la pena destacar en estas temáticas. Yo hoy te decía que me dediqué a la ciencia por cuestionamientos como este, del Big Bang. Aunque otra realidad es que lo hice también por mi gusto por la ciencia ficción, o sea, por forzar los conocimientos al límite y un poco más, si vamos al caso. De todas maneras, a mi pesar, suele suceder que aquel científico que en la ficción se acercaba al origen del universo era como condenado o convertido en villano. Y lamentablemente no es de extrañar en nuestra cultura, ya que eso pasa desde la mitología griega, donde Ícaro se quema por querer llegar al sol. En el Antiguo Testamento pasaba que el hombre era castigado por construir una torre que llegaría al cielo, la Torre de Babel. O sea, se vive condenando el deseo de querer conocer los límites de lo conocido. ¿Vos creés que en la cultura actual, hoy en día, hay ciertos frenos a encontrar cosas que puedan desafiar nuestro concepto de la realidad o nuestras creencias? ¿Y qué opinas al respecto? Seguramente que las distintas personas tienen sus preconceptos y la cultura seguramente ejerce una influencia sobre si se anima a pensar una cierta cosa o no. Pero igual también me parece que, aparte de la cultura, lo más difícil es que encontrar evidencia experimental, hacer experimentos, encontrar que el universo nos diga lo que está pasando también es muy difícil. Así que no estoy seguro que la razón por la cual no podemos hacer un progreso más rápido en estas preguntas sea por una cuestión cultural, sino porque realmente tecnológicamente es muy difícil y lleva mucho tiempo hacer telescopios nuevos y mucho dinero, etcétera, y es un avance lento. Así que no estoy seguro si lo que frena es algo cultural y más la dificultad del problema, digamos. Está bien. Matías, la mayoría de la gente conoce a Stephen Hawking, ¿no? Un ícono de la investigación científica en tu área, como mencionaba Ángel hace un rato. Y según tu criterio, ¿qué aportes de Hawking fueron esenciales para que nuestra forma de entender el origen del universo sea la que hoy conocemos? Bueno, él trabajó mucho en cosas relacionadas con agujeros negros y encontró varios fenómenos relacionados con agujeros negros que terminaron siendo como lo que llamamos la radiación de Hawking, el hecho de que los agujeros negros se evaporen, que terminaron siendo, al menos para la física teórica, una gran herramienta para tratar de entender las distintas teorías que tenemos. Desde el punto de vista de la cosmología, tal vez algo que él dejó, esta radiación de Hawking, esta evaporación de los agujeros negros, tiene un análogo en la cosmología, y básicamente eso que yo dije que quedó de la época de inflación, ese fósil que quedó de la época de inflación que pudimos detectar, al menos si la inflación es correcta, vino de ese momento, es muy análogo a la radiación de Hawking en los agujeros negros. Es casi el mismo fenómeno, pero en vez de en un agujero negro, ese mismo fenómeno en el contexto de un universo que se está expandiendo de manera inflacionaria. Hay un análogo muy grande y la radiación de Hawking queda y la podemos detectar en el universo de hoy mirando la radiación esta de 380.000 años después del Big Bang, esta radiación de fondo. De alguna manera lo que vemos en esos mapas es muy relacionado, es el análogo de lo que calculó Hawking para la evaporación de los agujeros negros, y que también lo calculó en el contexto de la cosmología. Uno de los primeros cálculos los hizo él. Así que en lo que yo trabajo en particular hay muchas cosas concretas que Hawking calculó, que las usamos, digamos, todos los días. Matías, te voy a hacer 3 preguntas que vienen a ser la parte frívola, digamos, de esta entrevista.
La primera sería, ya que mencionamos a Einstein, ¿qué sentís vos cuando estás caminando o trabajando en el mismo lugar en donde investigó Einstein, Gödel, von Neumann, Nash, por citar algunos? Y la otra pregunta que te vamos a hacer es, ¿cómo es un día de trabajo de Matías Saldarriaga en Princeton? Bueno, en general no estoy pensando que estoy en el mismo lugar que Einstein. En general estoy pensando en algún problema que tengo de alguna cuenta que no me sale, en general cuando uno está haciendo este trabajo está tratando de calcular algo o medir algo y hay algo que no le funciona, que no sale, que hay algo que anda mal, así que en general uno está trabado, yo estoy trabado en algo, la mayoría del tiempo es así que la mayoría de mi día es discutir con las otras personas con las que yo estoy trabajando, tanto acá como en otros lados, sobre la razón por la cual lo que estamos tratando de hacer no está funcionando, ver si tenemos alguna idea nueva, distinta, de qué es lo que está pasando, o a veces discutiendo resultados de otros, ¿no? Porque vemos los papers que hicieron otros y a veces eso nos ayuda a resolver los problemas que no podemos resolver o hacernos nuevas preguntas. Pero mi día, la verdad, es casi todo el tiempo así. Llego acá a la mañana y bueno, hay un montón de gente con la que yo estoy trabajando acá y también en otras partes del mundo, y tanto por Skype como por en persona, discutiendo algo en lo que estamos trabajando. Es el 99% del tiempo. Y eso pasa todos los días, la semana, el fin de semana, la mañana, la noche, todo constante, digamos. Bien, y una última pregunta, porque ya estamos en tiempo de cerrar el programa. ¿Cómo ves vos a la distancia la situación de la ciencia en Argentina? ¿Qué opinión tenés acerca de tu formación de grado en el país? ¿Qué deberíamos cambiar nosotros para mejorar, digamos, nuestra performance científica? Bueno, mi formación de grado fue muy buena, ¿no? Cuando vine a Estados Unidos, para nada sentí que tenía ninguna desventaja comparado con la gente que venía de otro lado. Sí creo que si me hubiera quedado haciendo el doctorado en Argentina, hubiera habido una diferencia muy, muy grande. La verdad que creo que no hay soluciones mágicas para mejorar la ciencia. La ciencia la hacen personas, esas personas se tarda mucho tiempo en entrenarlas, necesitan recursos, las cosas difíciles de hacer tardan mucho tiempo, así que es una cuestión de ser consistente y tratar de ayudar a las buenas personas que hay en Argentina, darles el ambiente para que puedan hacer lo que quieren hacer y ser consistente en que siempre tengan los recursos necesarios, etcétera, por décadas. Si uno no puede mantener las cosas por décadas, no va a funcionar. Y me parece que ese es el problema de Argentina, que siempre no es demasiado estable si uno habla en décadas. Siempre hay cosas que están pasando que empiezan hacen que todo sea mucho más difícil para la gente que está ahí. Estamos en continuo Big Bang y nunca terminamos de enfriarnos, Matías. Exacto, así es. Además apoyamos la teoría de la inflación acá en Argentina. Sí. Exacto, sí. Me parece que dentro de poco la inflación de Argentina va a ser más grande que la inflación del universo. Vamos a generar un universo más caótico. Bueno, nos queda un tiempo todavía para que eso pase, pero bueno. Bueno, Matías, queremos agradecerte mucho por tu amabilidad, volver a felicitarte por tu logro. Siempre es gratificante que en Argentina se conozca por las actividades que realizan personas destacadas como vos, y te deseamos el mayor de los éxitos en tu vida y en tu carrera profesional. Y bueno, de nuevo, fue un gusto haber compartido este programa con vos. Bueno, muchas gracias por llamarme. No, muchas gracias a vos, Matías. Gracias, muy interesante Matías. todo. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Chao, hasta luego. Sin duda Matías tiró luz sobre este asunto del origen del universo. Miren, algo se ve por las ventanillas. Así parece. ¿Qué son? ¿Planetas? ¿Pero están muy juntos y creándose continuamente? ¿O galaxias? ¿Dónde estamos? Muchacho, como decíamos, es el origen de los tiempos. En plural, los tiempos son burbujas. Parece que estamos siendo testigos del nacimiento de muchos universos. Cada burbuja es un universo, el multiverso. Uy, Dios, no sé ustedes, pero mi cerebro está algo apabullado. Mejor sigamos con este multiverso, qué sé yo, de verso que se diga en nuestra próxima emisión de Hemisferios. Tenés razón, Pocho, mejor descansemos un poco, que sin duda vamos a necesitar la ayuda combinada de nuestros pasados entrevistados, Diego Bagú y Matías Saldarriaga. Así que nos encontraremos todos sus próximas semanas. Nos estamos escuchando. Te esperamos en una semana para seguir compartiendo ideas que nos acercan al futuro. Esto fue Hemisferios por AM 1240, Radio Universidad.